El silencio era ensordecedor. No había nada más que oscuridad y vacío. Ni sonidos, ni luces, ni texturas bajo mis dedos. Solo yo, flotando en una piscina tibia, suspendido entre el mundo físico y algo más, indefinible. Podía sentir mi cuerpo allí, pero al mismo tiempo no estaba seguro de dónde terminaba yo y comenzaba el agua. Era como si estuviera disolviéndome lentamente en la nada. Me habían advertido sobre esto antes de firmar los documentos. Los científicos me hablaron con calma profesional, explicándome que este experimento tenía como objetivo explorar los límites de la mente humana cuando se ve privada de toda estimulación sensorial. Decían que era una oportunidad única para entender cómo funcionábamos realmente, qué ocultaban las profundidades de nuestra conciencia, y yo, ingenuo y curioso, acepté sin dudarlo. Ahora, mientras flotaba en ese tanque de privación sensorial, empecé a preguntarme si había cometido un error. Habían pasado apenas unas horas desde que cerré la tapa del tanque, pero ya sentía que el tiempo se había vuelto fluido, impreciso. ¿Era medianoche? ¿Mediodía? No lo sabía. La ausencia total de luz y sonido hacía que cada segundo se sintiera eterno, como si estuviera atrapado en un limbo infinito. Al principio, traté de mantenerme ocupado recordando cosas, canciones, libros, películas. Recité diálogos enteros en mi cabeza, canté melodías inventadas, incluso intenté resolver problemas matemáticos complejos. Pero pronto, incluso esos pensamientos empezaron a desvanecerse. Mi mente parecía cansarse de sí misma, rechazando cualquier forma de actividad consciente. Y entonces llegó el susurro. No estoy seguro de cuánto tiempo llevaba flotando cuando lo escuché por primera vez. Fue tan leve, tan sutil, que casi pensé que era producto de mi imaginación. Un murmullo distante, como si alguien estuviera hablando muy bajito en otra habitación. Al principio, no le di importancia. Después de todo, ¿qué otra cosa podía esperar en un lugar tan inmóvil? Pero el susurro no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte, más claro. Empezó a tomar forma, convirtiéndose en palabras fragmentadas que no lograba comprender del todo. Me concentré en ellas, tratando de descifrar su significado, pero cuanto más intentaba entenderlas, más confusas se volvían. ¿Quién está ahí?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio con mi propia voz. Sonaba extraña, casi ajena, como si no fuera mía. No hubo respuesta, solo aquellos susurros interminables, ahora acompañados de un zumbido agudo que vibraba dentro de mi cráneo. Cerré los ojos, aunque técnicamente ya estaban cerrados, e intenté bloquear todo, regresar al estado de calma inicial, pero era inútil. Algo había cambiado. Después de lo que podría haber sido minutos u horas, comencé a notar algo aún más perturbador. Las palabras de los susurros ya no eran incomprensibles. Ahora formaban frases completas, aunque seguían siendo ambiguas, llenas de dobles sentidos y referencias que no entendía. Estás cerca. Abre la puerta. Nosotros te esperamos. Cada frase resonaba en mi mente como un eco, multiplicándose hasta que me resultaba imposible distinguir cuál venía primero. Mis latidos se aceleraron y sentí un sudor frío recorrer mi frente. Quise salir del tanque, gritar pidiendo ayuda, pero algo me detenía. Una fuerza invisible me mantenía inmóvil, como si estuviera atado por cadenas invisibles.
Fue entonces cuando vi la figura. Al principio, creí que era una alucinación provocada por el estrés. Después de todo, llevaba mucho tiempo en el tanque, pero no podía negar lo que estaba viendo. Una sombra alta y delgada, parada junto a mí, observándome. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura que parecía moverse ligeramente, como si estuviera hecha de humo. Intenté hablar, pero mi lengua estaba paralizada. La sombra se inclinó hacia mí, extendiendo lo que parecían ser brazos largos y delgados. Sus movimientos eran hipnóticos, casi elegantes, pero también cargados de una amenaza implícita. Sentí que mi respiración se detenía, que mi corazón latía tan rápido que temí que fuera a explotar. «No temas», dijo una voz dentro de mi cabeza. No salió de mis oídos, sino directamente de mi conciencia, como si alguien hubiera plantado un pensamiento en mi cerebro. «Somos lo que has estado buscando». Quise protestar, decirles que no sabía de qué estaban hablando, pero las palabras no llegaban. En cambio, la sombra continuó acercándose hasta que sentí su presencia justo encima de mí. Su contacto fue gélido, como si tocara hielo vivo. Grité, pero ningún sonido escapó de mi garganta. Cuando abrí los ojos, esta vez literalmente, me encontraba en una habitación completamente diferente. El tanque había desaparecido, reemplazado por una sala amplia y circular, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujados con tinta negra brillante. Algunos parecían antiguos, otros simplemente alienígenas. En el centro de la sala había una puerta. No era una puerta común, era alta y angosta, hecha de un material que no podía identificar. Parecía cambiar de color dependiendo del ángulo desde el que la mirara. Negro profundo, plateado metálico, rojo sangre. Encima de ella había un símbolo grabado en relieve, similar a los que decoraban las paredes. Sabía, sin saber cómo, que esa puerta era importante, que detrás de ella se encontraba algo que debía ver, algo que había estado esperando toda mi vida. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que cruzarla sería un error irreversible. Mientras me debatía internamente, los susurros regresaron, esta vez más fuertes que nunca. «Ábrela. Es tu destino. Nosotros estamos aquí». Miré hacia atrás esperando encontrar alguna señal de salida, pero la habitación estaba sellada. No había ventanas, ni puertas adicionales, ni grietas en las paredes. Estaba atrapado. Con manos temblorosas me acerqué a la puerta. Mis dedos temblaban mientras tocaban la superficie de la puerta. Era fría al principio, pero conforme pasaban los segundos, comenzó a calentarse bajo mi contacto, como si respondiera a mi presencia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que el símbolo grabado encima de la puerta empezaba a brillar débilmente, emitiendo una luz rojiza que pulsaba al ritmo de mi corazón. «Ábrela», susurraron las voces nuevamente, esta vez más insistentes. «No hay vuelta atrás». Sabía que debía resistirme. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, que cruzar esa puerta sería un error catastrófico. Pero otra parte, una voz más profunda y seductora, me aseguraba que lo que había al otro lado era exactamente lo que estaba buscando. Era como si mi curiosidad hubiera tomado vida propia, arrastrándome hacia adelante contra toda lógica. Finalmente cedí. Con un esfuerzo sobrehumano, giré la manija de la puerta y la abrí lentamente. Lo que vi al otro lado fue algo que nunca podría haber imaginado. La habitación al otro lado de la puerta era inmensa, mucho más grande de lo que parecía posible dadas las dimensiones de la sala circular donde me encontraba. Las paredes estaban cubiertas de espejos deformados, cada uno reflejando una versión distorsionada de mí mismo.
Algunos mostraban imágenes grotescas, ojos demasiado grandes, bocas desgarradas en sonrisas imposibles, extremidades retorcidas como si fueran de goma. Otros simplemente me devolvían una mirada vacía, como si ni siquiera estuviera allí. Pero lo más perturbador no eran los espejos. En el centro de la habitación había una figura alta y encapuchada, vestida con una túnica negra que parecía absorber la poca luz que había. Su rostro estaba completamente oculto bajo la capucha, pero podía sentir su mirada fija en mí, atravesándome como un rayo láser. «Bienvenido», dijo la figura con una voz que resonó en cada rincón de la habitación. No era una voz humana, era un coro de tonos superpuestos masculinos y femeninos, jóvenes y ancianos, todos hablando al unísono. Sonaba hermoso y terrible al mismo tiempo. Intenté retroceder, cerrar la puerta y regresar a la seguridad, si es que podía llamársele así, de la sala anterior. Pero descubrí que ya no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, como si estuvieran clavados en cemento. La figura avanzó hacia mí lentamente, levantando una mano enguantada. «No temas», continuó, aunque sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. «Esto es lo que has estado buscando desde el principio. Tu mente anhela respuestas, significado, propósito. Y aquí, en este lugar, encontrarás todo eso. Y más». «¿Quién eres?», pregunté, sorprendido de que mi voz aún funcionara. Salía temblorosa, pero al menos logré pronunciar las palabras. La figura inclinó la cabeza como si estuviera considerando mi pregunta. «Soy el guardián de la puerta», respondió. «Aquellos que cruzan este umbral buscan verdades que no están destinadas a ser comprendidas por los mortales. Pero tú has llegado más lejos de lo que cualquiera esperaba. Eres especial». No estaba seguro de si debía sentirme halagado o aterrorizado. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la figura extendió su mano hacia mí. En su palma había un objeto pequeño y brillante, una llave dorada que parecía vibrar con energía propia. «Tómala», ordenó, y su voz ahora tenía un tono de urgencia. «Es tu única oportunidad de avanzar». Quise decir que no quería nada de aquello, pero mi brazo se movió involuntariamente hacia la llave. Cuando mis dedos tocaron el metal, sentí una sacudida eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Fue doloroso, pero también extrañamente liberador, como si algo dentro de mí se hubiera despertado después de años de letargo. En ese momento los espejos a mi alrededor cobraron vida. Las versiones distorsionadas de mí mismo comenzaron a moverse, a hablar, a gritar. Cada una decía algo diferente. «Esto es un error. Debes continuar. Huye mientras puedas. Ellos te están observando». La cacofonía de voces era ensordecedora, pero entre ellas distinguí una frase que resonó más fuerte que las demás. «Encuentra la salida». La figura encapuchada dio un paso atrás, señalando hacia el fondo de la habitación. Ahora veía que había otra puerta, mucho más pequeña y modesta que la primera. Estaba hecha de madera vieja y astillada, con un picaporte oxidado que parecía haber sido usado miles de veces. «Esa es tu próxima prueba», dijo el guardián, su voz ahora más baja, casi melancólica. «Si logras abrir esa puerta, descubrirás lo que realmente eres. Pero ten cuidado, no todas las respuestas son amables». Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que debería haber sentido pánico, pero en cambio experimentaba una extraña sensación de calma. Era como si algo dentro de mí supiera que esto era inevitable, que había estado caminando hacia este momento durante toda mi vida. Guardé la llave dorada en mi bolsillo y comencé a caminar hacia la puerta de madera. Los espejos seguían gritando, pero sus voces se fueron apagando a medida que me acercaba. Cuando finalmente llegué,
Coloqué la llave en la cerradura y la giré lentamente. El sonido del metal chirriando fue ensordecedor, pero cuando la puerta se abrió, el silencio volvió a envolverme. Hace unos años, cuando aún vivía en el pequeño pueblo de San Isidro, escuché una historia que me heló la sangre. Era una de esas leyendas locales que se contaban alrededor de fogatas y que, aunque parecían producto de la imaginación de alguien con demasiado tiempo libre, tenían un trasfondo escalofriante que lograba poner los pelos de punta a cualquiera que la escuchara. La historia comenzó con una niña llamada Sofía, de apenas 8 años, quien era conocida por su inocencia y su risa contagiosa. Vivía con sus padres en una casa modesta, en las afueras del pueblo, rodeada de campos de girasoles y cercana a un bosque denso y poco explorado. Sofía solía pasar horas jugando sola en el patio trasero, donde había construido un pequeño refugio hecho de cajas y mantas viejas. Era allí donde pasaba tardes enteras conversando con su amiga especial, como ella la llamaba. Los padres de Sofía nunca le dieron demasiada importancia a esa amistad imaginaria. Después de todo, no era raro que los niños inventaran compañeros invisibles para entretenerse. Sin embargo, lo extraño comenzó cuando Sofía empezó a hablar de su amiga como si fuera real. Decía que su nombre era Clara, que tenía el cabello largo y rubio, y que siempre vestía un vestido blanco lleno de flores bordadas. Lo más curioso era que Sofía aseguraba que Clara venía cada noche a jugar con ella, incluso después de que sus padres la hubieran acostado. «No os preocupéis, mamá», decía Sofía con una sonrisa. «Clara cuida de mí mientras duermo». Al principio los padres atribuyeron estas declaraciones a la imaginación desbordante de su hija, pero pronto comenzaron a notar cosas inquietantes. Por ejemplo, encontraban objetos fuera de lugar en la habitación de Sofía. Muñecas que antes estaban en el armario aparecían en la cama, sillas movidas sin explicación aparente, e incluso pequeños regalos, como dibujos o flores silvestres, colocados sobre su almohada. Una noche, la madre de Sofía, Laura, decidió investigar. Se quedó despierta hasta altas horas de la madrugada, fingiendo dormir en su habitación, mientras mantenía un ojo atento a cualquier movimiento extraño. A eso de las 3 de la mañana, escuchó un leve crujido proveniente del cuarto de su hija. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Laura se levantó sigilosamente y caminó hacia la puerta de Sofía. Al abrir, vio algo que la dejó paralizada. En el centro de la habitación, sentada frente a Sofía, había una figura pequeña y pálida. Era una niña con un vestido blanco lleno de flores bordadas, exactamente como Sofía la había descrito. Pero lo que hizo que Laura sintiera un escalofrío recorrerle la espalda fue que la figura no proyectaba sombra alguna bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. La niña, que supuestamente era Clara, estaba inclinada sobre Sofía, acariciando su cabello mientras canturreaba una melodía casi inaudible. Sofía dormía profundamente, ajena a lo que sucedía. Laura intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Dio un paso atrás, tropezó con el marco de la puerta y cayó al suelo con un golpe sordo.
El ruido alertó a la figura, que giró lentamente la cabeza hacia ella. Laura pudo ver sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris, como dos pozos oscuros que absorbían toda la luz a su alrededor. En ese momento la figura sonrió, una sonrisa que no pertenecía a este mundo, y desapareció en un parpadeo. Aterrorizada, Laura corrió hacia su hija, la despertó y la abrazó con fuerza. Sofía, confundida, preguntó qué sucedía, pero Laura no pudo responder. Esa noche decidieron que ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente se dirigieron al pueblo en busca de ayuda. Fue entonces cuando conocieron a don Ramón, un anciano que vivía en una casita al final de la calle principal. Don Ramón era conocido en el pueblo como un experto en temas sobrenaturales. Aunque muchos lo consideraban un loco, otros juraban que había ayudado a familias enteras a resolver problemas inexplicables. Los padres de Sofía, desesperados, acudieron a él con la esperanza de encontrar respuestas. Don Ramón los recibió con una expresión seria, escuchó atentamente la historia de Laura y, cuando terminó, permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, habló con una voz grave y cansada. «Clara no es una amiga imaginaria», dijo. «Es uno de los seres más peligrosos que puede cruzarse en el camino de un niño». Explicó que, según las leyendas locales, existían entidades conocidas como susurradoras. Estas criaturas adoptaban la apariencia de niños para ganarse la confianza de sus víctimas, especialmente de aquellos que eran vulnerables emocionalmente. Una vez que establecían una conexión, comenzaban a manipular a sus víctimas, alimentándose de su energía vital hasta que ya no quedaba nada. Lo peor de todo era que las susurradoras no actuaban solas. Detrás de ellas había una muñeca maldita que servía como su recipiente físico. ¿Una muñeca?, preguntó el padre de Sofía, incrédulo. Don Ramón asintió. Sí, las susurradoras necesitan un objeto que actúe como ancla para permanecer en este mundo. En este caso parece que Clara ha encontrado una muñeca en la habitación de tu hija. Si no la destruyen pronto, Sofía podría estar en grave peligro. Los padres regresaron a casa con el corazón en un puño. Revisaron cada rincón de la habitación de Sofía, buscando cualquier indicio de una muñeca sospechosa. No encontraron nada al principio, pero al día siguiente, mientras ordenaban el armario, dieron con algo que les heló la sangre. En el fondo del armario, cubierta por una capa gruesa de polvo, había una muñeca antigua. Su rostro de porcelana estaba agrietado y sus ojos de vidrio miraban fijamente hacia adelante, como si estuvieran observando algo invisible para los demás. Vestía un vestido blanco lleno de flores bordadas, idéntico al que Sofía había descrito que llevaba Clara. Lo más inquietante era que, cuando la tocaron, la muñeca parecía estar tibia, como si hubiera estado expuesta al sol. Siguiendo las instrucciones de don Ramón, los padres llevaron la muñeca al sótano de la casa, donde prepararon un pequeño altar improvisado. Sobre él colocaron velas negras, sal gruesa y un crucifijo. Don Ramón les había dicho que debían realizar un ritual específico para destruir la muñeca y liberar a Sofía de la influencia de Clara. Les advirtió que, durante el ritual, la susurradora haría todo lo posible por detenerlos. Esa noche, los padres de Sofía bajaron al sótano con la muñeca en brazos. Encendieron las velas y comenzaron a recitar las palabras que don Ramón les había enseñado. Al principio, todo parecía ir bien. Sin embargo, poco después, comenzaron a escuchar risas infantiles que resonaban por toda la casa. Las luces del sótano parpadearon y una fría brisa comenzó a soplar, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. De repente, la muñeca cobró vida.
Sus ojos brillaron con un destello rojizo y su boca se abrió en una mueca grotesca que dejaba al descubierto dientes afilados como agujas. Emitió un chillido agudo que hizo que los padres se taparan los oídos. La muñeca comenzó a moverse, arrastrándose hacia ellos con movimientos bruscos y antinaturales. Laura, llena de determinación, tomó un martillo que había traído consigo y lo estrelló contra la muñeca con todas sus fuerzas. El sonido que produjo fue ensordecedor, como si estuviera hecha de metal en lugar de porcelana. La muñeca se partió en pedazos y una sustancia negra y viscosa comenzó a emanar de su interior, extendiéndose por el suelo como si tuviera vida propia. Pero eso no fue suficiente. Desde las sombras del sótano, una voz siniestra comenzó a hablar. «No pueden detenerme», susurró Clara. «Siempre encontraré el camino de vuelta». La voz se multiplicó rebotando en las paredes como si hubiera cientos de voces hablando al mismo tiempo. Los padres continuaron el ritual, ignorando el terror que los invadía. Finalmente, arrojaron los restos de la muñeca a un caldero con agua bendita que habían preparado previamente. Hubo un destello de luz cegadora y luego todo quedó en silencio. Cuando subieron al día siguiente, Sofía parecía estar bien. Ya no mencionaba a Clara ni hablaba de su amiga especial. Los padres pensaron que todo había terminado, pero se equivocaban. Unos meses después, mientras limpiaban el ático, encontraron algo que los dejó helados. Otra muñeca, exactamente igual a la primera, pero esta vez con un mechón de cabello rubio entretejido en su vestido. Y en el suelo junto a la muñeca había un dibujo hecho a lápiz. Era una imagen de Sofía, durmiendo plácidamente, con una figura sonriente inclinada sobre ella. Desde entonces la familia abandonó la casa y nunca volvió a hablar del tema. Nadie sabe qué fue de ellos, pero algunos dicen que en las noches de luna llena se puede escuchar el eco de una risa infantil proveniente del bosque cercano. Otros juran haber visto a una niña con un vestido blanco caminando entre los árboles, siempre seguida por una muñeca que la observa desde la distancia. Si alguna vez te encuentras con una muñeca que tiene los ojos negros y un vestido lleno de flores bordadas, huye tan rápido como puedas, porque Clara siempre encuentra el camino de vuelta. La carretera estaba desierta. El asfalto negro relucía bajo la luz de la luna y el sonido monótono del motor era lo único que rompía el silencio de la noche. Mark llevaba horas conduciendo su camión por esa autopista solitaria. Era un hombre robusto, curtido por años de vida en las carreteras, con una barba espesa y ojos cansados que habían visto todo tipo de cosas, pero nunca algo como lo que estaba a punto de vivir. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana, y el destino final de Mark era una pequeña ciudad en medio de la nada. Su cargamento consistía en cajas de repuestos industriales, pero no tenía idea de quién ni para qué los necesitaban. Solo sabía que le pagarían bien, y eso era suficiente razón para él. La noche estaba helada, y aunque el sistema de calefacción del camión funcionaba correctamente, un frío extraño parecía filtrarse desde afuera, como si el mismísimo aire estuviera lleno de algo maligno. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. En el espejo retrovisor, justo detrás de su camión, había otro vehículo. Era un tráiler viejo, oxidado y cubierto de polvo, como si llevara décadas sin ser limpiado. Lo extraño era que no recordaba haberlo notado antes.
Estaba completamente solo hacía unos minutos, y ahora este tráiler aparecía de la nada, siguiéndolo a una distancia constante. No había luces traseras encendidas, ni logos visibles en la cabina, solo el contorno sombrío de un monstruo mecánico devorando la oscuridad. Mark frunció el ceño. ¿De dónde salió este tipo?, murmuró para sí mismo mientras ajustaba el espejo retrovisor para ver mejor. El tráiler no cambiaba de carril ni intentaba adelantarlo. Simplemente permanecía ahí, siguiéndolo a la misma velocidad. Decidió ignorarlo y seguir conduciendo, pensando que tal vez el conductor también se dirigía a la misma ciudad. Pero algo no cuadraba. A medida que avanzaban, Mark comenzó a sentir una opresión en el pecho. Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado, casi irrespirable. Intentó encender la radio para distraerse, pero el aparato solo emitía estática. Giró el dial de un lado a otro, buscando alguna señal, pero todo lo que escuchaba eran interferencias y ruidos distorsionados que parecían formar palabras ininteligibles. En algún momento creyó distinguir fragmentos de voces humanas, susurros que decían cosas como «ven con nosotros» o «no puedes escapar». Apagó la radio de inmediato, pero el eco de esos susurros seguía resonando en su mente. «Esto no puede estar pasando», murmuró, frotándose los ojos con frustración. Cuando volvió a mirar el retrovisor, el tráiler seguía ahí, pero esta vez estaba más cerca, demasiado cerca. Las luces altas delanteras iluminaban directamente la parte trasera del contenedor, y Mark pudo distinguir algo que le heló la sangre, manchas rojas, como si alguien hubiera pintado con sangre sobre el metal oxidado. Eran garabatos, letras torcidas y formas abstractas que parecían moverse lentamente bajo la luz. «¡Mierda!», gritó, pisando el acelerador. Su camión rugió mientras aumentaba la velocidad, pero el tráiler no se quedó atrás. Mantenía exactamente la misma distancia, como si estuviera conectado a él por algún tipo de fuerza invisible. Mark sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Tomó su teléfono celular para llamar a emergencias, pero no había señal, ni una sola barra. Golpeó el volante con rabia y desesperación, preguntándose qué diablos estaba sucediendo. Decidió hacer algo drástico. Encendió sus propias luces altas y miró hacia atrás a través del espejo lateral. Lo que vio lo dejó paralizado. La cabina del tráiler no tenía conductor. No había nadie sentado frente al volante. Simplemente, el vehículo avanzaba por sí solo, flotando sobre el asfalto como si fuera una entidad viva. Pero lo peor llegó cuando Mark notó algo más. En el parabrisas sucio y agrietado había una cara pálida, cadavérica, con ojos negros vacíos que lo miraban fijamente. La boca estaba abierta en un grito silencioso, y gotas de sangre caían lentamente por el vidrio. «¿Qué demonios?», gritó Mark, girando bruscamente el volante para cambiar de carril. Pero el tráiler lo imitó perfectamente, como si estuviera sincronizado con cada uno de sus movimientos. Intentó calmarse y pensar. Tal vez era un truco de su mente, producto del cansancio y la soledad de la carretera. Quizás solo necesitaba detenerse un momento, tomar aire y recuperar la compostura. Así que decidió buscar un lugar donde estacionarse. Unos kilómetros más adelante, encontró un área de descanso abandonada.
Los letreros estaban rotos y cubiertos de musgo, y las lámparas colgantes apenas emitían un tenue parpadeo. Aparcó su camión y bajó rápidamente, cerrando la puerta con un fuerte portazo. El tráiler misterioso se detuvo a unos metros de distancia, bloqueando la salida. Mark caminó hacia él, temblando de miedo y furia. Quería confrontar al conductor, exigirle una explicación, pero cuando llegó a la cabina, no había absolutamente nadie adentro. El interior estaba vacío, cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, el volante giraba por sí solo, como si manos invisibles lo controlaran. En el asiento del copiloto, Mark encontró algo que lo hizo retroceder horrorizado. Un libro antiguo con páginas amarillentas y escrituras en un idioma desconocido. Al abrirlo, vio dibujos grotescos de personas siendo arrastradas hacia un portal oscuro, junto con inscripciones que decían: "El vacío te reclama". Retrocedió lentamente, incapaz de apartar la vista de aquella escena surrealista. Fue entonces cuando escuchó un sonido detrás de él. Se giró rápidamente y vio una figura alta y delgada, vestida con harapos empapados en sangre. Su rostro era irreconocible, una masa de carne putrefacta y huesos expuestos. En sus manos sostenía un hacha oxidada y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. ¿Qué quieres?, tartamudeó Mark, retrocediendo hasta chocar contra su propio camión. La figura no respondió. En cambio, levantó el hacha y la blandió en el aire. Mark corrió hacia la cabina de su vehículo, pero antes de que pudiera abrir la puerta, sintió un golpe tremendo en la espalda. Cayó al suelo, jadeando de dolor, y cuando se dio la vuelta vio al trailero fantasmagórico inclinándose sobre él. «Nadie escapa del vacío», susurró la criatura con una voz gutural y distorsionada, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Mark intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Todo se volvió negro. Horas después, un oficial de policía patrullaba la zona cuando encontró el camión de Mark abandonado en la carretera. Dentro, todo estaba intacto. Las llaves aún estaban en el contacto. El cargamento seguía en su lugar, pero no había rastro del conductor. En el asiento del copiloto, el oficial halló una nota escrita a mano con letras temblorosas. «Si estás leyendo esto, significa que ya me ha encontrado. No confíes en otros conductores. Él está en todas partes. Nunca duerme». El oficial sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miró hacia el horizonte, donde una larga fila de tráileres avanzaba lentamente bajo la luz de la luna. Cada uno de ellos parecía idéntico, viejos, oxidados y cubiertos de manchas rojas. Desde entonces, los conductores que viajan por esa carretera juran haber visto al trailero del vacío. Algunos dicen que es un espíritu vengativo. Otros creen que es un portal a otra dimensión. Pero todos coinciden en una cosa: si te sigue, no hay escapatoria. Días después del incidente comienzan a surgir rumores entre los habitantes de la pequeña ciudad a la que Mark se dirigía. Un grupo de trabajadores locales asegura haber visto un tráiler abandonado en las afueras del pueblo, justo donde termina el bosque. Curiosos, algunos deciden investigar, pero regresan aterrorizados. Según sus testimonios, el contenedor estaba abierto y dentro había restos humanos esparcidos por el suelo. Manos, pies, cabezas, fragmentos de cuerpos que parecían pertenecer a diferentes personas, todos en distintos estados de descomposición. Uno de los testigos, un joven llamado Ryan, describió algo aún más escalofriante. Dentro del tráiler había una especie de altar improvisado hecho con neumáticos viejos y piezas de metal retorcido. En el centro reposaba un libro antiguo con páginas amarillentas y cubiertas de escrituras en un idioma desconocido.
Alrededor del altar había fotografías clavadas con cuchillos oxidados. Eran imágenes de personas desaparecidas en los últimos meses, muchas de ellas conductores de larga distancia. Las autoridades locales decidieron intervenir, pero cuando llegaron al lugar indicado, el tráiler había desaparecido. No quedaba ni rastro de él, como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, los oficiales notaron algo extraño. En el suelo había huellas de neumáticos que brillaban débilmente bajo la luz del sol. Parecían conducir directamente al bosque, pero cuando intentaron seguirlas, éstas simplemente se desvanecieron en el aire. Con el paso del tiempo, los avistamientos del trailero del vacío se volvieron más frecuentes. Conductores reportaban haber visto el tráiler en diferentes puntos de la carretera, siempre siguiendo a alguien durante horas antes de desaparecer sin dejar rastro. Otros afirmaban haber escuchado risas estridentes provenientes de la cabina vacía, o incluso haber sentido cómo el tráiler los empujaba hacia el borde del camino, obligándolos a salirse de la autopista. Un camionero veterano, conocido por su experiencia y valentía, decidió enfrentarse al fenómeno. Armado con una cámara de video y un crucifijo, grabó todo lo que sucedió durante su encuentro. Según el video que fue subido a internet antes de que el hombre desapareciera misteriosamente, el tráiler comenzó a perseguirlo justo después de la medianoche. En un momento dado, la grabación mostraba cómo el contenedor se abría lentamente, mientras el vehículo seguía en movimiento, revelando un interior oscuro y cavernoso. Voces susurraban desde adentro, invitándolo a entrar. El video terminaba abruptamente cuando el camionero frenaba de golpe y salía corriendo hacia el bosque. Nadie sabe qué sucedió después, pero quienes vieron el video juran que, al reproducirlo al revés, pueden escuchar una voz diciendo: «Bienvenido al vacío». Hoy en día muchos conductores evitan esa carretera a toda costa, especialmente durante la noche, pero aquellos que no tienen otra opción llevan consigo objetos protectores, como amuletos o hierbas benditas, esperando que les den algo de protección contra el trailero fantasmagórico. Aún así, nadie está verdaderamente seguro, porque, como dice la leyenda, el vacío siempre encuentra a sus víctimas, y si alguna vez ves un tráiler sin luces traseras, mantente alejado, porque nunca sabes quién o qué está al volante